Y continuando con este tema del sector minero, pues bueno, ya escuchamos a un analista, ya escuchamos a Moody's, que es una de las principales calificadoras a nivel internacional y que justo dice puede ser negativo para la calificación de México. Pero también hay que escuchar al sector privado y hay que escuchar a unos de los principales inversionistas que hay en nuestro país. Y justo estos inversionistas vienen desde Canadá. Y para platicar de ello está con nosotros un buen amigo de este programa. De hecho, lo conocemos desde que teníamos el programa Dinero por Excelsior Televisión, cuando estaba al aire todavía Excelsior TV, y él era presidente de la CanCham. Está con nosotros Armando Ortega, quien justo es expresidente de la CanCham y actualmente es el presidente del Comité Minero de este organismo. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Pues te doy las gracias por estar con nosotros y coméntanos, ¿qué es lo que opinan ustedes desde la CanCham y tú como presidente del Comité Minero de este organismo acerca de estos cambios en la ley minera? Estamos muy preocupados porque es un cambio de un conjunto de leyes que involucran a la ley minera, a la ley de aguas nacionales, a la ley de equilibrio ecológico, a la ley de gestión de residuos, etcétera. Son cambios muy profundos que, para decirlo de manera simple, cambian completamente el ecosistema para la operación de la minería actual y no se diga para la minería del futuro. Básicamente lo que sentimos es que pone nuevas reglas que van a dificultar extraordinariamente la operación actual del sector y van a dejar sin ningún tipo de incentivo de negocio para operar en lo futuro al sector minero, que es mexicano independientemente del origen de su capital, Juan Carlos. Una persona que no esté al pendiente o que no esté en contacto con el sector minero puede preguntar, ¿por qué desincentiva? ¿Por qué es un cambio tan drástico? ¿Y por qué es algo que les afecte tanto a ustedes? Y creo que es importante dejar en claro cuál es el razonamiento para decir que es algo que justo va a hacer que las inversiones puedan reducirse si sean aprobadas y que afecte tanto al sector privado, estimado Armando. Gracias, Carlos. Mira, de entrada es una iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo, directamente por la Presidencia de la República, sin ningún tipo de consulta. Por ejemplo, una consulta que está prevista administrativamente, que es el paso por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ¿no? Donde se supone que se escuchan a los sectores que serían impactados por una reforma de este calibre. Se presenta sin ningún tipo de consulta y con una narrativa que presenta a la minería como un sector explotador, digamos, expoliador de sus trabajadores, etcétera, etcétera. O sea, con una iniciativa que presenta al sector como un sector que ha hecho un enorme daño a la economía del país y a las regiones y al medio ambiente. Eso es lamentable, pero además no corresponde de ninguna manera con los hechos y con la verdad. Ahora, Lo segundo, no, continúa, por favor. Lo segundo, te cambia el régimen de forma absoluta. Actualmente, y desde la ley de 1992, pero desde las leyes anteriores, las concesiones tienen una larga duración porque los proyectos mineros son de largo aliento. Se necesitan largos procesos de maduración, capital de riesgo, expertise, etcétera, etcétera. En lugar de 50 años renovables, que es lo que dice la ley actual, te dicen 15 con una potencial no asegurada renovación adicional. Te dicen que las asignaciones mineras, que son las que se da a sí mismo el gobierno, se les darían no solo como ocurre actualmente al Servicio Geológico Mexicano, lo cual tiene mucha lógica, sino a empresas paraestatales sin definir, lo cual te muestra que hay un claro deseo de que sea el Estado a través de empresas paraestatales quien en lo futuro se encargue de esta actividad. Y para estas asignaciones mineras, Juan Carlos, no hay ningún tipo de restricción, ni dice que ninguna parte de la reforma le aplique, ¿no? Te dicen que las concesiones ya no se van a dar por libertad de terreno y el primer solicitante es el que la puede recibir. No, te dicen que va a ser por concurso, lo cual parecería que sería bueno. Pero el problema es que si es por concurso, el Estado es el que te va a decir en dónde tienes que hacer minería. Y eso va contra la naturaleza de la minería. El minero va a buscar, el gambusino moderno va a buscar el yacimiento en donde lo pueda encontrar, que normalmente es en lugares inhóspitos. Te dicen adicionalmente que la transferencia o la cesión de concesiones
va a ser aprobada por el Estado, y si estás en fase de exploración, no te la va a permitir. Te cambia el régimen de las concesiones de agua y te dice que las actuales ya no van a ser objeto de prórroga y las futuras tienen que ser concesiones de minería que van a tener una serie de restricciones. En fin, entonces, por donde lo quieras ver, te dicen que te van a dar concesión por un mineral, ¿no? Normal, eso también va contra la naturaleza digamos, del sector, porque hoy te dan, Juan Carlos, una concesión para explorar lo que encuentres en el subsuelo y puedes tener la buena fortuna, porque así son los yacimientos, de encontrar distintos minerales. Te encuentras oro y a lo mejor te encuentras como coproducto plata y zinc, o vas por cobre y te encuentras plomo y molibdeno. No, aquí te dicen que te la van a dar por un mineral y no te dicen qué pasa con el otro mineral u otros minerales que te encuentres como coproductos. ¿Se los vas a dar al Estado o se los van a concesionar a alguien más? En fin, entonces, nos parece que todas las señales que se mandan son tan contundentes que el mensaje es ese. El mensaje es que no se quiere que haya ya la operación por parte del sector privado, y además tenemos información fresca en el sentido de que lo van a aprobar fast track, es decir, se va a aprobar la semana que entra en Cámara de Diputados y se va a aprobar antes de que termine el periodo del 30 de abril en la Cámara de Senadores. Hombre, una iniciativa de este calibre, aprobarla así, sin consultarlo realmente a profundidad, con todas las casi 700 comunidades que se verían impactadas en 212 municipios en 24 estados de la República. Armando, creo que justo esto que mencionas nos da un panorama completo y concreto de lo que desde ustedes, desde la CanCham, opinan, pero también creo que es importante poner en perspectiva las empresas canadienses que están bajo el resguardo, que forman parte de la CanCham, ¿qué representan para el sector minero? Porque es importante poner en perspectiva cuántas empresas hay, qué es lo que representan en cuestiones de ingresos y de inversiones en México. Mira, de la inversión extranjera en minería, el 70% es de origen canadiense. Hay más de 130 empresas de origen canadiense con más de 300 proyectos en México. A nivel de toda la producción, tanto con capital mexicano o de otro origen como canadiense, por ejemplo, la minería de capital mexicano representa casi el 60% de la producción y la minería canadiense representa un poco más o alrededor del 20%. Pero también está la minería de origen estadounidense, que representa un 19%. Entonces estamos hablando de un sector que tiene una gran riqueza, como sucede en otros países, Juan Carlos, en donde tienes jugadores internacionales y nacionales muy significativos. Pero aquí yo querría hacer énfasis en algo. La ley minera te dice que para tener derecho a tener una concesión, tienes que establecer una empresa mexicana, independientemente del origen de tu capital. Entonces aquí estamos hablando de empresas mexicanas, que son empresas mineras y que hacen una contribución muy significativa, más del 2.5% del Producto Interno Bruto, casi el 9% del PIB industrial, más de 400,000 empleos directos, más de 2.5 millones de empleos indirectos, una derrama anual de casi 260,000 millones de pesos, etcétera, etcétera. Es una actividad fundamental. Esto que nos dices también de que puede ser aprobado en Fast Track la siguiente semana, pues resulta preocupante. Y quiero entonces preguntarte algo que puede ser obvio por lo que has comentado, pero aún así quiero que lo comentes. ¿Han tenido acercamiento con la Camimex? ¿Han tenido acercamiento con el mismo gobierno de nuestro país? ¿Cuál ha sido el contacto que han tenido ustedes desde la cancha? Bueno, de hecho, la Cámara Minera de México es la más antigua de México. Y obviamente estamos, no solo nosotros, sino los clústeres y la Asociación de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros y Mineros y Geólogos, todos estamos, digamos, alineados con el mismo interés bajo la égida de la Cámara, independientemente de que podamos operar como organizaciones con nuestra propia vocación. Entonces, por supuesto, estamos en esto de la mano de la Cámara Minera y por supuesto hemos estado en contacto con el gobierno canadiense y con otros gobiernos y con otros inversionistas y todos, digamos, compartimos la misma preocupación y también con los principales gobiernos estatales en donde se genera el mayor porcentaje
de la producción minera en el país. Digamos, Sonora básicamente es el estado por excelencia minero, Chihuahua, Durango, Guerrero, Zacatecas, etcétera. Entonces, estamos todos en el mismo barco tratando de, digamos, de abrirles los ojos de que una iniciativa de este calibre, aprobada de esta manera, sin ningún tipo de consulta, pues hombre, es algo de inmensa preocupación y absolutamente impertinente. Y entonces, nada más para que quede súper claro, ¿no han tenido entonces ninguna reunión con el gobierno federal? ¿No ha habido nadie que los escuche? No, por supuesto, la Cámara Minera se ha reunido, el Consejo Coordinador Empresarial se ha reunido tanto con la Secretaría de Gobernación como con la Secretaría de Medio Ambiente y por supuesto con la Secretaría Reguladora del sector, que es la Secretaría de Economía. Y hace no mucho visitamos a la secretaria Buenrostro a principios de febrero. Pero claro, esta iniciativa, pues nadie, por lo menos de nosotros, nadie la conocía, ¿no? Pues una iniciativa, digamos, muy completa, que seguramente tiene muchos meses cocinándose, ¿no? Pues Armando Ortega, expresidente de la CANCHAM y actualmente presidente del Comité Minero de este organismo, te agradezco mucho que nos hayas contestado. También te agradezco que nos des estas noticias de que es una primicia el hecho de saber que lo van a empezar a aprobar hacia la siguiente semana y que, pues vaya, puede ser algo que ya escuchamos en la voz de Moody's, ya escuchamos en tu voz que es completamente negativo para un sector muy importante de la economía. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti por el espacio, Juan Carlos.